Dios los bendiga, bienvenidos a esta segunda parte de Misericordia quiero y no sacrificio. Por favor, si son tan amables, pasen conmigo a Hebreos capítulo 4. Esta vez vamos a abrir directamente con el Nuevo Testamento. Recuerden que estamos estudiando dos palabras, una griega, que es la palabra eleos, y otra hebrea, que es la palabra gesed. Estamos encontrando cosas maravillosas del corazón de amor de nuestro Padre Celestial que nos motivan a amarlo más a Él y a tener misericordia entre nosotros. Basándonos nosotros en la certeza que obtenemos de esta preciosa palabra de Dios, nos presentamos con todo de nuevo, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, con nuestra angustia en una mano y nuestro pedido sentido de nuestro corazón en la otra, y con confianza delante de Dios para alcanzar misericordia y gracia. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él, siendo hombre como fue, se conoce todas nuestras debilidades. Él pasó por las mismas cosas que pasamos nosotros. Y bueno, y en realidad, peores aún. No tenemos entonces nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, a diferencia de nosotros, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y ahí está la palabra que estamos siguiendo en griego, que es eleos, y hallar gracia. ¿Para qué cosa? Para el oportuno socorro. Vean, no hay ninguno entre nosotros que no necesite en algún momento misericordia. Aún estoy hablando de obtener misericordia más allá de la que Dios nos ha venido dispensando y todavía sigue dispensando en su gracia todos los días, de todos los años, de toda nuestra vida. Vamos a la mitad de la Biblia, Salmos capítulo 6, por favor. Salmos 6, versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu gesed, por tu misericordia. He aquí la palabra que seguimos en hebreo. Entonces, abramos nuestros corazones ante Dios y pidámosle su misericordia y compasión para con nosotros, como hizo David anteriormente. El rey le pidió ayuda, pero fíjense lo interesante de esto, es que le pidió ayuda en virtud de la naturaleza misericordiosa de Dios, no en virtud de que era el rey de donde iba a venir el Mesías, no en virtud debido a sus batallas que ganó peleadas para Jehová, no por haber vencido a Goliat, no por haber centrado a Israel de regreso en Jehová, ni por ser guerrero, ni poeta, ni músico, no por ninguna de esas cosas, sino en cambio dijo, sálvame debido o en virtud de tu misericordia. Ese fue el pedido de David, entendiendo la misericordia de Dios. En realidad no hay nada que podamos hacer. Por eso hablábamos en la clase anterior que no es que Dios se despoja de alguna virtud que es propia de su naturaleza para ejercer alguna otra. No es que Él ejerce misericordia, entonces dice, bueno, ahora me pongo la camiseta de misericordia y se saca la camiseta de perdón, se saca la camiseta de la gracia. No, no se despoja de ninguna de sus camisetas nuestro querido Dios. Salmo 51, por favor. Ya que estamos hablando de David, recuerden, no importa que no lleguen, tenemos mucho trabajo con las escrituras, así que si no llegan, no se preocupen, yo lo leo y después cuando estudian en sus casas pueden ver cada versículo, aunque se lo hayan perdido. Bien, decía que como estamos hablando de David, este salmo que sigue, que vamos a leer ahora, es de cuando Natán confrontó a David. Un triste momento, verdaderamente, pero un tremendo registro de la palabra de Dios.
Natán, el profeta, lo confrontó a David cuando a David se había llegado a Betsabé, cuando ella aún era mujer de Urías, un gran valiente, un gran guerrero eteo. Estas fueron las palabras del rey a Jehová. Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, le dice, oh Dios, ¿conforme a qué cosa? No a quién soy, no a lo que hice, y mucho menos a lo que acababa de hacer realmente, sino conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis buenos actos, de mis buenas obras. No, conforme a la multitud de tus piedades, le dice, le pide a Jehová, borra mis iniquidades, mis rebeliones, perdón. Maravilloso registro. Era un hombre, se lo dijo el mismo Jehová a Salomón, al hijo de David, que lo sucedió en el trono. Cuando Jehová estaba charlando con él, diciéndole cosas, le dijo Jehová a Salomón que el padre de Salomón, es decir, David, tenía un corazón conforme al de él, excepto en lo tocante a Urías eteo. Así dijo. Así que es un gran corazón como para seguir el de David. Vamos a Miqueas, por favor, mientras lo encuentran, les comento que hay un diccionario que traduce a Gesed, esta palabra hebrea, similarmente al resto de los autores, pero añade una definición dando un concepto que es valiosísimo para nosotros. Él la define como amor constante. Mirá cómo la define a Gesed, que está bien traducida a misericordia, entre otras cosas, pero la traduce como amor constante. Dice que Gesed, este mismo autor, indica involucramiento y compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de la ley, dijo este autor. Bueno, hay coincidencia en todos los autores en cuanto a que el nombre Miqueas tiene un significado muy singular. Varios dicen que significa ¿quién es como Yahvé? Eso es lo que significa Miqueas, según varios. Esto es importante, es también curioso e interesante por el versículo de Miqueas que vamos a leer ahora, en el capítulo 7. El versículo 18 dice, pareciera ser el título, la definición del nombre de Miqueas, dice, ¿qué Dios como tú? ¿Ven? Los autores dicen que Miqueas quiere decir quién es como Yahvé, y acá dice, ¿qué Dios como tú? Bueno, la respuesta es muy simple, ninguno, así de simple, pero continuamos leyendo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué hizo eso? Porque se deleita en misericordia. Yo creo que si alguna vez alguno de ustedes estudió la palabra misericordia, como me ha pasado a mí, para saber qué le pasa a Dios conmigo, si no sabe quién soy, me tiene confundido con otra persona que no deja de misericordiarme, entonces yo creo que acá está la respuesta a nuestra inquietud. Él se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros amamos. A ese Dios nosotros honramos. Ese es el Rey que nosotros proclamamos a la gente. La palabra deleita, como la tenemos que estudiar, viene del hebreo jafetz. Acuérdense. Bien. Y se deleita, jafetz, en misericordia, gesed. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú que hace estas cosas? Ninguno como Él. ¿Por qué no retuvo su enojo? Porque se deleita en no retenerla. Esa palabra traducida deleita, que viene de aquel vocablo hebreo jafetz, la traducen básicamente como placer o deleite. Otras versiones tradujeron este versículo, yo se las voy a pasar para que lo disfruten junto conmigo. Una de las versiones lo tradujo así: ¿qué Dios hay como tú?
que perdona la maldad, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Quién de ustedes se acordó de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Bueno, esa es la razón por haber entregado a su Hijo unigénito. ¿Y la razón de amar? Porque sí, porque sí, porque es que Él se deleita. Esta otra versión dice así, la segunda que les voy a leer, dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y que pasas por la rebelión con el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Miren las definiciones de misericordia, cómo estamos ampliando nuestro entendimiento de la palabra misericordia. No retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. Y acá le doy la tercera. ¿Qué Dios hay como tú? Fíjense que todas empiezan muy similarmente. Que perdona la iniquidad y pasa por alto de remedio. Y la última parte dice, no persistirá en su ira para siempre. ¿Por qué? Porque se complace en la misericordia. Otras versiones la han traducido a la última frase de la siguiente manera. Dicen que es deseador de misericordia, le gusta demostrar su fiel amor, gusta de la piedad, ama la misericordia, le gusta perdonar, se complace en el amor, él es amante de la misericordia. Todo eso acerca de nuestro Dios. ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Qué locura sería no querer vivir para Él? Qué locura sería no querer servirlo a Él y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. A Dios le place, ama y se complace en la misericordia. Qué maravilloso y qué aliviador saber que nuestro Padre se deleita en la misericordia. Le gusta, le viene bien, le cae bárbaro, le encanta misericordiarnos. Primera de Samuel capítulo 15, por favor. Saben que en castellano deleite significa placer del ánimo y tiene como sinónimos a placer, gozo, gusto, agrado, satisfacción, encanto, goce, delicia y sigue la lista. Pero mirá a Dios con respecto a la misericordia. Le pasa todo esto con respecto a la misericordia. Entonces nos misericordia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dice, esto quizás poniéndonos en contexto nos hace entender más. Resulta ser que Samuel le dice a Saúl que vaya y que pelee contra Amalek y que no deje títere con cabeza, básicamente. Entonces viene Saúl y dice, mira qué bueno, he cumplido la palabra de Jehová. Y la verdad, no cumplió nada la palabra de Jehová, hizo la que quiso Saúl. Entonces Samuel va a confrontarlo y en ese entorno va en el versículo 22 y ahí es donde dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, porque él le dice, no, mira, vos me dijiste que los liquide a todos, pero mira, traje las mejores ovejas, las mejores vacas, los mejores bueyes, traje todo lo mejor para sacrificar a Jehová. Y eso se lo presenta a Samuel como si fuera una gran cosa, y ahí entonces Samuel le dice, se complace, se jafetz Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas sabemos que no, que el misericordia quiere y no sacrificios, conocimiento de él más que holocaustos, no se complace más en que se obedezcan a las palabras de Jehová, ciertamente, dice Samuel, y a Samuel hay que creerle porque era un profeta que hablaba por boca de Dios, era un maravilloso varón de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que Saúl estaba tremendamente errado. Jehová no se complace en esas cosas, se complace en otorgar misericordia y se complace en que nosotros tengamos misericordia entre nosotros. Él quiere misericordia más que sacrificios, conocimiento de él más que holocaustos. Salmos 1, por favor. Esto ya es medio terreno conocido para nosotros, estuvimos un rato medio largo nosotros estudiando estos primeros 6 versículos, solamente vamos a ver los primeros 2 del Salmo 1.
que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su jafetz, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos esto? Qué bueno es tener un mejor entendimiento de algunas de las cosas de la palabra, para cuando uno revisita, va de regreso al barrio, camina por veredas ya transitadas y tiene un mejor entendimiento de lo que lo circunda. ¡Qué grande que es eso! Solamente lo logramos yendo y yendo y yendo a la palabra de Dios, leyendo, pensando, charlándola entre nosotros. Es un buen tema de conversación la palabra de Dios. Nos edifica constantemente y nos entera de cosas de nuestro Padre que capaz que no sabíamos, o las reafirma, las confirma. Eclesiastés capítulo 12. En el versículo 1, Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos jafets. ¿Ven? Ese es el uso de la palabra. Quiero que entendamos que a Dios le encanta misericordiarnos. Esa es la razón. No había razón para misericordiarlo en todo caso. A David cuando hizo lo que hizo, a Saúl cuando hizo lo que hizo, a nosotros tantas veces cuando hacemos lo que hacemos. Sin embargo, a él le encanta. Él tiene delicia. Es un gran gusto para él misericordiarnos o ser misericordioso con nosotros. Malaquías capítulo 3. Jehová no cambia, damas y caballeros, tampoco cambia su deleite en ser misericordioso con nosotros. Malaquías 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, él no solo es más que simplemente que él es misericordioso, él misericordia. Entonces no cambia, tampoco cambia su misericordia. Gracias a Dios. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra jafet, deleitosa, deseable, gozosa, dice Jehová de los ejércitos. Lamentaciones capítulo 3. Justo después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Es un rasgo distintivo de nuestro Padre, así como cada uno de nosotros tiene rasgos distintivos que cuando, no sé, si te ven de noche, es decir, es de noche, está re oscuro, estás en una habitación oscura y hay uno de nosotros que no podés ver y todavía no ha hablado, pero conocer rasgos de la persona, se expresa algún rasgo de esa persona y vos decís, uy, este o esta es tal o cual. ¿Por qué? Porque es imposible negarlo, porque sale, aflora, porque uno lo exuda, porque está dentro de uno no puede no ser de esa manera. Así es con la misericordia y Dios. Lamentaciones 3, versículo 22 dice, por la misericordia, Gesed, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Ya sabemos que dura de la eternidad a la eternidad, que tiene misericordia grande, que es tan alto, que Él alejó nuestras rebeliones como el oriente de occidente. Sabemos todas esas cosas, ahora encima nos enteramos que las renueva. Estamos rodeados, no podemos evitar ser misericordiados por Dios. Nuevas son cada mañana, dice el 23. Grande es tu fidelidad. De acá sacaron la canción. Oh Señor, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia. Ni una sombra de duda tendrás. Miqueas capítulo 7. Perdón que no le dije, no importa, porque voy a leer uno de los versículos que leímos. Si no llega, no importa. Esto tiene mucho que ver con nosotros, lo que vamos a leer, los que vivimos ahora en la época posterior a Pentecostés. En el 19, Miqueas 7, versículo 19, habíamos leído lo siguiente. Mirá, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso dice, yo digo que ahora después de Pentecostés nos alcanzó este versículo.
Esto es lo que nuestro Padre hizo en Jesucristo. Sepultó nuestras iniquidades y echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados, todo aquello que nos alejaba de Él. Cumplió la verdad que dijo a Jacob y a Abraham y nos dio mediante nuestro Señor la misericordia que juró a los padres de Israel. Damas y caballeros, en este océano donde Dios, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, echó todas las cosas que nos alejaban de Él, hay un cartel así de grande que dice prohibido pescar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos de nuevo pensando que estamos alejados de Dios cuando el Señor Jesucristo, Dios a través del Señor Jesucristo, echó todas esas cosas que nos alejaban de Él en lo profundo del mar? Saben que a veces en realidad puede hacérsenos un tanto dificultoso definir la misericordia de Dios, pues algo que es inmanente en Él, es parte de su ser, es inseparable de su esencia, de lo que Él es. Esto puede ser debido a que cuando se muestra misericordioso, no se despoja de sus otras virtudes, que son parte que constituyen su carácter de amor, bondad, gracia, perdón, todas cosas que necesitamos. Dios se deleita en esto, le da placer esto. Por eso, damas y caballeros, por eso, misericordia no es tanto algo que nuestro Padre conceda, ejecute, hace o tiene. Es más bien algo que Él es. Él es misericordia. Claro que ejecuta misericordia, claro que concede y otorga misericordia, pero es más profundo que eso. Él es misericordia. A nosotros se nos pasa por alto la condición que hemos heredado de Adán, pero Dios se acuerda de que somos polvo. A Él no se le pasa por alto. Él sabe que necesitamos misericordia. Y Dios se muestra de esa manera con nosotros, misericordioso y con amor constante para con su pueblo, que está necesitado de cuidado. Su pueblo somos nosotros. Cuando nosotros hablamos de su pueblo, no solamente hablamos de Israel, hablamos de nosotros. Nosotros somos su pueblo. Nosotros necesitamos misericordia y también necesitamos liberación de las tribulaciones. Nehemías capítulo 9, por favor. Está después de Samuel, Reyes y Crónicas, Esdras, Nehemías. El 24 de Tishri, Esdras junto con Israel se reunieron y oraron, y en la oración que hicieron reconocieron la misericordia de Jehová. En una parte de esa oración les comento que esta oración es para alquilar balcones. Leer estos registros de Esdras y Nehemías, Nehemías 9, el Esdras 7, si lo van a leer, en realidad lean los dos libros, pónganse en contexto, es importante porque nosotros somos estudiantes bíblicos, no investigadores. Nosotros no tenemos herramientas para investigar, pero sí tenemos para estudiar. Todos nosotros podemos ser estudiosos de la palabra. Estudiemos la palabra. Entonces, cuando alguien habla acerca de un versículo, ya estamos en el barrio, no tiene más sentido para nosotros porque hemos leído. Y si no ocurrió, bueno, entonces vamos y leemos el contexto. Este es un registro maravilloso, de Nehemías 9. En el 17 dice, no quisieron oír, ni se acordaron de están orándole a Jehová delante de todos, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Está hablando de cuando Israel, no sé cuánto tiempo había pasado, nada había pasado de tiempo. Querían regresar, no es que no había tumbas en Egipto, ¿por qué tenemos que morir acá que no hay tumbas? Vamos donde hay tumbas que encima son gratis. No, lo que era gratis es que lo liquidaban para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, ven todas las cosas que Él es, unido a misericordia, perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en gesed, en misericordia, porque no los abandonaste. Esa es la razón
Ponete a pensar, si los hubiese aguantado 40 minutos en el desierto, él los aguantó 40 años, cruzaron el Jordán y siguieron, che. Y Dios estuvo siempre ahí con su misericordia. Obviamente se deleita, obviamente es más fuerte que él. Maravilloso Dios que tenemos. Jonás, qué grande este Jonás. No quería a los de Nínive, era un anti-Nínive, abajo Nínive. Había hecho un meme que decía Nínive y puso un dedo para abajo. Así, los memes de Jonás eran todos en contra de Nínive. Y un uso muy claro que se da acá en Jonás, capítulo 4, que no quería proclamarles la palabra en Nínive. ¿Saben por qué? No se la quería proclamar porque sabía cómo era Dios. Él sabía que si él proclamaba la palabra y la gente se arrepentía, adivina qué, Dios los iba a perdonar y no quería que los perdonen. Mirá, aún en esta locura, que al final, bueno, gracias a Dios el hombre fue porque era la voluntad de Dios. Bueno, aún en esta locura, él no quería ir porque reconocía cómo era Jehová. Él sabía que si ellos se arrepentían, él los iba a perdonar, les iba a extender su misericordia. Jonás 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová, mirá vos, y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía? Yo te venía diciendo todo esto, yo te decía que si estos se arrepentían, vos los ibas a perdonar, yo te lo dije, ¿por qué me haces proclamar tu palabra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande gesed, grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¡Qué grande! Es maravilloso, me pareció gracioso y me pareció muy instructivo. Prácticamente puede definirse como gesed a la relación que unió a Dios particularmente con Israel, pero en general con la humanidad toda. Siendo que misericordia ha demostrado ser una buena traducción de gesed y eleos, hay un diccionario castellano que la define así. Dice, sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles. Define también como conmiseración, compasión, lástima, piedad, sentimiento que impulsa a ser benévolo en el castigo. Para nosotros, damas y caballeros, es imperativo conocer estas cosas. Nosotros necesitamos conocer estas cosas. No podemos estar sin conocer estas cosas, sin conocer el carácter, la naturaleza de nuestro Padre. Él no cambia y no ha mostrado un trato diferente para con nosotros a quienes ha extendido su misericordia en Cristo Jesús. La misericordia es un beneficio permanente a lo largo de toda la historia de la relación de Dios con los suyos, que no tendrá fin. Salmo 136, no vayan por favor, es un salmo largo, pero les recomiendo leerlo. En cada versículo dice algo de Jehová y termina en todos porque para siempre es su misericordia. Dice otra cosa porque para siempre es su misericordia. Así 26 veces en cada uno de los versículos. El primero dice alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el 9 dice el sol sale para que señorease en el día porque para siempre es su misericordia. Y así cada uno de los versículos, todos los versículos, los 26, porque para siempre es su misericordia. Es como que Dios martilla el concepto, no a nosotros, por supuesto, pero martilla el concepto para que entendamos, que nos movamos con tranquilidad, que nos movamos con agradecimiento, con gratitud a nuestro Padre. Vean, muchas veces uno no encuentra palabras para decir gracias, excepto la típica gracias, porque no hay otra palabra que podamos usar. Pero les comento una cosa, hay algo que podemos hacer, es vivir agradecidos en servicio.
Nuestro servicio a Dios a través de servir a su gente, servir a la gente de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la mejor manera de serle grato a Dios, de decirle gracias, de vivir de manera agradecida para con nuestro Dios. Salmo 103, por favor. Si este salmo, cuando lo lean, van a ver que verdaderamente a cada rato dice, porque para siempre es su misericordia. Si este fuera el último salmo que hablara acerca de la duración de la misericordia de Dios, sería suficiente con 26 versículos. Pero está por toda la Biblia que su misericordia no tiene fin. ¿Saben por qué? Porque tampoco tuvo principio. ¿Saben por qué? Porque forma parte de la naturaleza de Dios. Su misericordia como Él no tuvo comienzo y su misericordia como Él no tendrá fin. Salmo 103, versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Caramba, qué maravillosas escrituras tenemos el privilegio tan grande de leer. Las leemos en nuestro idioma, las entendemos, le estamos sacando jugo y hay tanto más que se puede ver. Cada vez que uno estudia algo en la palabra de Dios es siempre un fundamento, porque nunca termina, porque Dios no termina, su palabra no termina y su palabra es como su autor. Interminable, inagotable, inacabable, es maravilloso. Lucas capítulo 1, por favor, porque quiero que veamos a la misma María, la madre del Señor Jesús, que reconoció y expresó esta arista del amor de Dios cuando fue a visitar a su pariente Elizabeth. Lucas 1, vamos a ir primero al 47, donde dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mirá lo que dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, está reconociendo la misericordia de Dios. Una mujer elegida, podría no haber dicho nada, pero esta mujer, gran mujer, ¿qué puedo decir? Creyó, iba una virgen de Israel, iba a creer, ocurrió que era ella. Y esto está reconociendo, esta señora está reconociendo que Dios tuvo misericordia con ella. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada. Claro, nosotros que no la conocimos, todavía lo haremos, todavía no la conocemos, también la llamamos bienaventurada. ¿Quién no quiere conocer una mujer como ella? Caramba, en el futuro que podemos charlar un rato acerca de qué cosas pasaron por su corazón que ella guardó cuando el ángel le dijo lo que le dijo. Y acá dice, ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sí, Señor, nosotros estamos bien alejados en generaciones de esta mujer y la llamamos bienaventurada. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Una gran mujer, tiene que ser una gran mujer para reconocer la misericordia de Dios. Previo a esto que dijo María, su pariente Elizabeth había dado una profecía. Y les comento que probablemente también haya sido profecía lo que dijo la Madre del Señor, parte de lo cual hemos leído ahora. Más abajo, en el mismo relato, aparece Zacarías. ¿Se acuerdan del esposo de Elizabeth, el padre de Juan, que había quedado mudo? Bueno, después de varios meses de mudez, habló dando una profecía, otra para alquilar balcones. Realmente es para leerla con detenimiento, las cosas que este hombre dice. Nosotros por brevedad vamos a ir al versículo 72. Que dice, para hacer eleos, misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Versículo 78, por la entrañable misericordia, eleos, entrañables de las entrañas, de adentro de Dios, así es, le sale de adentro, de sus entrañas, si Dios las tuviera, de sus entrañas sale la misericordia hacia nosotros, de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto de la aurora. ¡Qué manera de celebrar haber perdido la mudez! Haber vuelto a hablar este hombre. Necesitamos nosotros ser conscientes de que Dios no nos paga conforme a nuestras acciones, que Él se inclina hacia abajo para tender su mano poderosa en nuestro favor. Esta maravillosa mujer, María, dijo que miró la bajeza de su siervo, de su sierva. Dios se inclinó hacia abajo a mirar a María en concepto de la misma María, y se inclina hacia abajo a nosotros para otorgarnos misericordia. ¡Qué falta tan grande nos hace entender que nosotros disfrutamos de la naturaleza de nuestro Padre, parte de la cual es que Él es misericordioso y que no puede evitar serlo? Él se deleita y es desde siempre hasta siempre. Nosotros necesitamos estar absolutamente convencidos de que este atributo inagotable de nuestro Padre, y que es un tributo inagotable de nuestro Padre, quiero decir, y que podamos vivir vidas tranquilas y agradecidas. Salmo 103, por favor. Su amor por nosotros es una constante invariable, atemporal y universal. Salmo 103, maravilloso salmo. Dan ganas de leerlo todo, pero vamos al 8 por brevedad. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mirá, parte de su naturaleza es la lentitud que tiene para la ira. Es parte de su naturaleza como la grandiosidad que tiene en su misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si buscamos una definición de misericordia, el versículo que sigue, que vamos a leer ahora, es una buena descripción que nos da dirección para nuestro entendimiento de lo que significa misericordia. Versículo 10, Salmo 103, versículo 10, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Eso es misericordia. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El proceder normal, el proceder estándar de Jehová para con su creación no está a la altura o a la medida de lo que la creación merece. Eso es misericordia. Otras versiones que quiero leer para que tengamos un mejor entendimiento dice: no ha hecho con nosotros, este versículo 10, ¿no? Aún conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestros errores, ha traído sobre nosotros lo que merecemos. Necesitamos reconocer qué es la misericordia de Dios para estar agradecidos en nuestras vidas y para servir a un Dios que es misericordioso, que es grande en misericordia y que es lento para la ira. Caramba, ¿cómo no servir a un Dios así? ¿Cómo no preguntarle qué necesitas que haga hoy? ¿Qué es lo que querés que yo haga hoy? En lugar de todo el tiempo y simplemente y solamente decirle lo que vos querés. Preguntarle a Él qué es lo que quiere. Es un Dios misericordioso, está constantemente, lo hagas o no lo hagas, sirvas o no sirvas, Él está mirando a ver cómo te misericordia. ¿Cómo no preguntarle a este maravilloso ser, nuestro infinito, nuestro bondadoso Padre, cómo no preguntarle qué tenés para mí hoy? ¿Qué querés que haga hoy por vos? Otra traducción de acá del versículo 10 que dice: no se ha portado con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha recompensado conforme a nuestras iniquidades. Otra y la última que leo dice: no nos trata a la medida de nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Ven, esto está diciendo que así hace Él, así quiere que hagas vos. Eso tenemos que hacer entre nosotros y a veces también con las personas que aún no lo conocen a Dios. Eso tenemos que hacer entre nosotros. Él es así, Él quiere misericordia, quiere y no sacrificio. No se refiere a Él, se refiere a nosotros.
Somos nosotros los que tenemos que ejercer misericordia. Él no se va a andar diciendo, bueno, a ver, Jehová, mirá, vos tenés que ejercer. No, 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 no se habla a sí mismo. Nos dice a nosotros que misericordia quiere entre nosotros y no sacrificio. No quiere que hagamos todas las cosas que son la cáscara de la cosa y no el meollo de la cuestión, lo que es el central, la espina dorsal, que es la misericordia. Nosotros leímos algo en Miqueas, pero ahora en el versículo 11 nosotros vamos a leer algo que tiene que ver con lo que leímos ahí en Miqueas, porque nuestro Padre se deleita en ser misericordioso. No solo es y otorga misericordia como si eso fuera poco, la ha engrandecido. Versículo 11. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su gesed, su misericordia, sobre los que le temen. Así la engrandeció. A ver, medila vos los cielos. Si vos decís, bueno, ¿dónde termina la estratosfera? Bueno, físicamente se sabe dónde termina la estratosfera, X cantidad de kilómetros. Pero no dice eso, los cielos, la tierra, no es inmedible, ¿te das cuenta? Es inmedible, como el oriente y el occidente, es inmedible, arriba, abajo, sabemos dónde está la tierra, pero dónde termina. Bueno, hay una sonda que hace, no sé, 40 y algo de años que da vuelta y recién llegó a recorrer casi un día luz. Después de 40 y algo de años, a 60.000 kilómetros por hora. Mirá qué tan grande es la misericordia de Dios. Bueno, siendo que la misericordia es parte del carácter de nuestro magnífico Padre, entonces lógicamente es inmensa como Él. Sin embargo, aquí dice que la engrandeció sin medida, pero caramba, si ya era grande. Pero ¿quién tiene que ser para engrandecer algo que ya es engrandecible, engrandeciente? Tiene que ser Dios para hacer algo que ya es grande, más grande todavía. ¿Cómo se manifestó? Porque, damas y caballeros, la misericordia es exhibida, es obvia. Yo les digo que verdaderamente yo podría haber venido tranquilamente aquí, mostrarme por unos segundos, orar y terminar la reunión. Y seguramente vos también podrías hacer lo mismo, mostrarte en unos segundos y terminar la reunión. Porque cada uno de nosotros es misericordia ejercida de nuestro Dios. Cada uno de nosotros está aquí porque Dios es misericordioso, porque no tomó en cuenta nunca nuestras rebeliones. Cada día que vivimos se exhibe la misericordia inacabable de nuestro Padre, como la luz del mediodía en nuestras benditas vidas. Siempre que hay misericordia, damas y caballeros, se nota. Los efectos de la misericordia no pueden esconderse en la vida de la persona. La persona puede hacerlo de ningún valor en su vida, pero no puede esconderlos. Por eso, simplemente presentándonos nosotros delante de la gente, somos una muestra de la misericordia de Dios. Solamente tenemos que entender, reconocerlos y vivir de manera agradecida. No tan solo ser agradecido, lo cual está perfecto, sino vivir de una manera agradecida. Dice el versículo 12 que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vean, en el globo terráqueo, si ustedes se lo imaginan, arriba, en el norte, tenemos el Polo Norte, ¿verdad? Que es un lugar particular. El Polo Norte tiene un centro. Y el Polo Sur, por su parte, también tiene un centro. Si yo digo, bueno, voy al Polo Norte, voy hacia arriba en el globo terráqueo hasta que llego al centro, ¿verdad? Si yo digo voy al Polo Sur, voy hacia abajo y llego a un lugar. Es un punto físico. Pero si yo digo el Oriente y el Occidente, ¿dónde se tocan? Porque acá estoy en este lugar, en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Tango,
Hacia un lado tengo el oriente y hacia el otro lado tengo el occidente. Cuando me voy a otro barrio, me voy a Puerto Madero, hacia un lado tengo el oriente, hacia otro lado tengo el occidente. Me voy al gigante de América, El Salvador. Me voy ahí, me paro. Hacia el oriente va para un lado y el occidente para el otro. Nunca se tocan, donde sea que te encuentres. En todo lugar, el oriente y el occidente no se toca. Y acá dice que las hizo alejar a nosotros y a nuestras rebeliones, tanto como está lejos el oriente del occidente. Caramba, es un oximorón, es una exageración. ¿Por qué? Porque ni siquiera se tocan, así de lejos está una cosa de la otra. Mirá lo que te está diciendo geográficamente, vívidamente, videográficamente, te está mostrando qué es lo que hizo con tus iniquidades, con todas aquellas cosas que te alejaban de él. Ni siquiera se puede decir lejos. Porque no se tocan así de lejos, así de mucho, así de inmenso es el trabajo que hizo Dios con su gran misericordia. Entonces en el 13 dice, para que entendamos nosotros cómo el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entendemos porque somos padres o todos, algunos no somos padres, pero todos somos hijos. Y entonces cuando crecemos nos damos cuenta de cómo nos han compadecido nuestros padres, cuántos castañazos debieran habernos dado y no nos dieron. Ninguno o no nos dieron suficientes. Damas y caballeros, está comparando la maravilla de la conducta de Dios para con los suyos, para con vos. Ese es tu Dios, es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Dice, como el Padre se compadece con los hijos, se compadece Jehová con los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Él se acuerda que somos polvo. Acordate vos también, no como excusa para pecar, sino para que cada tanto que te tropezás, cada tanto te patinás, cada tanto te vas al barro, acordate que sos polvo y regresás, salí del polvo, salí del barro, no te entierres, no te embarres, mas salí, andá el camino de la palabra, hacete o dejate ayudar, pedile a Dios su misericordia, regresá al camino de la palabra, porque nuestro Padre estamos entendiendo y viendo de la palabra que se merece esa conducta de nosotros. Somos polvo y necesitadores permanentes de que el Padre exprese su carácter misericordioso en nuestras inmerecedoras vidas. La grandeza de la misericordia de Dios reposa en Él, no en nosotros. No hay nada que podamos ofrecer a cambio de su misericordia. Es por eso digo que la grandeza de la misericordia reposa en Él, no en nosotros. Nosotros somos quienes la necesitamos, de nuestro Padre y por supuesto de los nuestros también, de nuestros hermanos en Cristo. Nosotros nos reconocemos como gente que sin merecerlo ha recibido misericordia de Dios por la que estamos inmensamente agradecidos. Pero no abusamos de ella, no nos lanzamos voluntariamente a ningún precipicio, no nos paramos en ninguna cornisa de la vida como obligando al Padre a que nos libre de los males en los que nos hayamos metido voluntariamente y tontamente. Tito, capítulo 3, por favor. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, van a ver cuántos atributos de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, bondad, amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ves? Quiere que entendamos nosotros que no nos la da porque hagamos algo bueno, nos la da justamente cuando la necesitamos, cuando hacemos cosas que no son buenas. Por eso queremos hacer cosas buenas todo el tiempo, que no tengan necesidad de darnos misericordia. Y sí, hay que darla, bueno, sabemos que nuestro Padre es misericordioso, pero como dije, no lo hacemos tontamente, no vamos a un precipicio y nos tiramos. Acuérdense que al gran varón, el Señor Jesucristo, nuestro valiente Redentor,
alguien le dijo, échate que a sus ángeles mandará acerca de ti, y él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No, no, él no se puso en el precipicio, total tiene misericordia de Dios, más y me voy a tirar para demostrarle a este que yo soy grosso. No, señores, el mismo Hijo de Dios, el valiente Señor Jesucristo, se paró firme en la palabra de Dios, no abusó de la misericordia de Dios. Por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito, habíamos mencionado que Dios no se despoja de ninguna de sus virtudes, sus infinitas virtudes? Acá vemos misericordia, claro, pero también bondad, amor, gracia. ¿Ven? Él tiene todas las camisetas puestas. Y damas y caballeros, una cosa es tener la camiseta y otra cosa es transpirarla. Nuestro Padre, en ese sentido figurado que yo estoy hablando, no solo tiene las camisetas, las tiene transpiradas, las usa por nosotros. Eso es lo que yo quiero decir. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, comenzamos leyendo donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero es lógico, ¿cómo te va a dar misericordia si antes de hacerte hijo de Él estabas muerto en delitos y pecados? Caramba, si alguien necesita misericordia para tener vida por siempre, es un morido en delitos y pecados, es un muerto, ¿o no? Esa es la misericordia que nos da Dios. Su misericordia llega así de grande, así de mucho, así de por siempre. ¡Qué grande que es esto! Para una herencia incorruptible, mirá la misericordia, lo que hizo por vos, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, todavía no en tiempo postrero. Zacarías capítulo 7, sonamos ahí. Hay que ir a Zacarías ahora y no les voy a decir dónde queda. Si no llegan, no se preocupen, pero procuren saber los libros de la Biblia. El deseo que Dios tuvo desde siempre es que esta característica que constituye su infinito y bondadoso ser sea compartida entre los suyos. Zacarías capítulo 7 versículo 8 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced que gesed misericordia y piedad cada cual. ¿Con quién? Con su hermano. Misericordia quiere entre nosotros más que sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ese es tu papá, ese es tu Dios, ese es el Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo, a quien queremos honrar con nuestras vidas. Romanos capítulo 12. Dios no cambia, como tampoco lo hace su deseo de que nos tratemos entre nosotros como Él nos trata. En el contexto de Romanos 12, que vamos a leer ahora, que instruye sobre la renovación de la mente y el servicio lógico, si recuerdan, así comienza el capítulo, entre nosotros, encontramos el versículo 8, Romanos 12, 8, que dice, el que exhorta en la exhortación está diciendo las distintas cosas que podemos hacer dentro de la iglesia los unos por los otros. El que exhorta en la exhortación es decir, que cada cual barra con la escoba que tiene su nombre, cada cual no busque tener esto o aquel trabajo, pregúntele a Dios en qué puedo servir en esta iglesia, en qué puedo servir en esta iglesia en la casa, en qué puedo servir en este grupo de iglesias un poquito más grande, cuál es mi tarea, cuál es la escoba que tiene mi nombre, cómo mejor puedo servir dentro del cuerpo de Cristo. En ese contexto el 8 dice esto, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace ¿qué cosa? Misericordia con alegría. Fíjate, nos instruye cómo hacerlo con alegría.
¿Sabes por qué? Porque Él lo hace de ese modo, porque Él se deleita en la misericordia. Él obviamente tiene alegría en la misericordia y te pide a vos algo que Él hace. No te pide que vos hagas algo que Él no hace, que otorgues misericordia, que seas misericordioso con los tuyos. Vean, a la larga necesitamos ser conscientes, necesitamos reconocer que nosotros no navegamos, no nadamos en un mar de misericordia. Nosotros buceamos, más bien, en un océano de misericordia, como para agradecer de manera constante las muchas bondades que hemos recibido de la mano de gracia de nuestro Padre, aún sin darnos cuenta. Si nosotros navegáramos, estaríamos así, en contacto con el aire y con el agua. Nosotros buceamos, estamos totalmente rodeados de misericordia. La misericordia de Dios es parte de su ser, indivisible, es natural, es parte de su amoroso ser. Salmos capítulo 23, se imaginan, seguramente lo habrán leído, miren lo que dice este salmo. Si nosotros le permitimos, Jehová pastorea nuestras vidas y sabemos que lo que Él nos ofrezca es para nuestra mayor conveniencia. Salmos 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No necesitamos ser pastores nosotros para entender esto. Nosotros, aún no siendo pastores, aún siendo gente de la ciudad y no del campo, podemos entender esta analogía, esta comparación que está haciendo Dios con una profesión que era tan noble en el Oriente en la época de nuestro Señor y previamente también. Recuerden, David fue un pastor, nuestro Señor es el príncipe de los pastores. Pedro fue pastor, hubo otros pastores, los hay al día de hoy. Pero digo pastores de verdad, esos pastores de Efesios 4. Entonces dice acá con respecto a Jehová que junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, habla en personal, habla en primera persona. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, que es nuestra vida en este muerterráneo, donde nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No temeré mal alguno, nos movemos con confianza, con tranquilidad, no estúpidamente, pero con confianza, damas y caballeros, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la gesed me seguirán todos los días de mi vida. ¡Wow! Y en la casa de Jehová moraré por las noches. ¡Caramba! Nos está hablando a nosotros, nos está diciendo. Dice que no cambia, que Jehová no cambia. Imagínate, nos está hablando a nosotros. Esta es la manera que nos trata. Es como que se desvive Dios, que es imposible para Él, por supuesto, pero no puedo expresarlo de otra manera. Se desvive por misericordiarnos, que tengamos la clase de vida que Él sabe que nosotros podemos tener. Todas estas cosas maravillosas que dice este salmo tienen que ver con el trato misericordioso que de continuo nos concede Dios. Al salmista y a nosotros, el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y como parte de su misericordia, moraremos en su casa por muy largos días. Damas y caballeros, nos espera la vida por siempre, que es la que ganó Jesucristo por la misericordia de Dios para todas nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. ¡Wow! ¡Qué palabra la tuya! ¡Qué maravilloso! Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque aún entendiendo tan poquito, Dios, esto es una locura, qué maravilloso, qué hermoso, qué es esto, qué vida podemos tener entendiendo estas cosas. Te adoramos, Padre, te amamos, te honramos, te adoramos, querido Dios, te veneramos. Es impensado para nosotros
hacer nada sin vos, sin tu presencia, sin considerarte en cada una de nuestras situaciones y nuestras cosas. Y mientras llegamos a esa altura, Dios, mientras llegamos a la altura de ser y hacer como nuestro Señor Jesucristo fue, hizo y hacer mayores obras que Él, te agradecemos por de continuo darnos, extendernos tu inmensa misericordia. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.